Realizamos otro ejercicio, pero ahora que involucren el caso de los factores cuadráticos. Recordemos que en fracciones parciales tenemos varios casos: factores lineales diferentes, factores lineales repetidos, factores cuadráticos repetidos. Entonces veamos una transformada, veamos la transformada inversa de 2s cúbica menos 3s cuadrada más 5s más 1 sobre s cuadrada más 1 y s cuadrada más 4. Bien, entonces estamos en el caso de las fracciones parciales con factores cuadráticos. En este caso, factores cuadráticos diferentes. Entonces le aplicamos la teoría de las fracciones parciales. Entonces dice que vamos a descomponer 2s cúbica menos 3s cuadrada más 5s más 1 sobre s cuadrada más 1 por s cuadrada más 4 en la suma de sus fracciones parciales. Pero recordemos que como ahora es factor cuadrático, mi numerador no es solo una constante, sino es una constante con una variable más otra constante, o sea, un numerador compuesto, que en este caso sería a por s más b sobre s cuadrada más 1 más cs más d sobre s cuadrada más 4. Y al llevar nuestro denominador, como vimos en el ejercicio anterior, al llevar este denominador multiplicando a cada uno de ellos y dividiendo, entonces si llevamos s cuadrada más 1 con s cuadrada más 4 por as más b y lo dividimos sobre s cuadrada más 1, nos queda entonces que 2s cúbica menos 3s cuadrada más 5s más 1 es igual a as más b, y lo voy a poner entre corchetes para no equivocarnos, que está multiplicando a s cuadrada más 4. Y después tendríamos s más d, cs más d, que está multiplicando a s cuadrada más 1. Recuerden el proceso que hicimos o el ejemplo que hicimos con las otras transformaciones, con el ejercicio anterior. Bien, entonces, ahora desarrollamos las multiplicaciones, por lo tanto 2s cúbica menos 3s cuadrada más 5s más 1 va a ser igual a multiplicar a s por s cuadrada a s cúbica más b por s cuadrada, bs cuadrada, más 4 por as o as por 4, 4as, 4as, más b por 4, 4b. Hacemos lo mismo con el otro término, cs por s cuadrada, cs cúbica, más d por s cuadrada, ds cuadrada, más cs por 1 más cs y más d por 1 más d. Entonces ya tenemos ahí nuestras multiplicaciones. Ahora lo que haremos es agrupar los términos que tengan s cúbica, s cuadrada, s. Entonces s cúbica menos 3s cuadrada más 5s más 1 va a ser igual a
los términos que tengan S cúbica, que en este caso es A y C. Entonces A más C son coeficientes de S cúbica. Después buscamos los que tienen S cuadrada. Y S cuadrada es B y D. Entonces aquí tendríamos B más D. Son coeficientes de S cuadrada. Después buscamos los términos que tengan S y es 4A y C. Son los términos que tienen S, 4A y C. Entonces tendríamos 4A más C, coeficientes de S. Y nos quedan los términos 4B y D. Entonces tendríamos más 4B más D. Bien, igualando los coeficientes del lado izquierdo con los coeficientes del lado derecho, entonces del lado derecho tenemos A más C, coeficiente de S cúbica, y del lado izquierdo es 2, coeficiente de S cúbica. Entonces tendríamos A más C igual a 2. Después del lado derecho B más D, coeficiente de X cuadrada, lo igualamos con menos 3, que es coeficiente de X cuadrada en el lado izquierdo. Y 4A más C, coeficiente de S en el lado derecho, lo igualamos con 5, que es el coeficiente de S en el lado izquierdo. Y 4B más D, que son constantes, las igualamos con la constante que tenemos en el lado izquierdo, que es 1. Bien, eso nos lleva entonces a un sistema de ecuaciones, porque tenemos dos ecuaciones que tienen A y C y dos ecuaciones que tienen B y D. Entonces tenemos dos sistemas de ecuaciones. Diríamos que tenemos que A más C es igual a 2 y que 4A más C es igual a 5. Y el otro sistema dice que B más D es igual a menos 3 y que 4B más D es igual a 1. Bien, entonces tenemos nuestro sistema de ecuaciones. Vamos a resolver un sistema. Podemos hacer los dos sistemas con matrices, pero vamos a hacer un sistema con matrices y otro sistema como nos enseñaron en la secundaria o en la terciaria. Entonces, vamos a resolver A más C con matrices. Establecemos la matriz. Dice A es 1, C es 1 y 2. Y 4A, lo escribimos 4, C es 1 y 5. Entonces esta es nuestra matriz. Nuestras reglas de transformación, recuerden que hacemos múltiplo de un renglón y se lo sumamos al otro. Entonces aquí tendríamos que hacer, dice, menos, entonces aquí hacemos nuestras operaciones. Tendríamos que hacer menos 4 veces el renglón 1, sumárselo al renglón 2. Y entonces llegamos a otra matriz con esa expresión que es 1, 1, 2. Y al hacer la operación dice menos 4 por 1, menos 4 más 4, 0. Entonces escribimos 0. Después la siguiente operación, menos 4 por 1, menos 4 más 1, menos 3. Menos 3. Y después la siguiente operación que sería menos 4 por 2, menos 8, menos 4 por 2, menos 8, más 5, menos 3. Entonces tendremos menos 3. De aquí nuestra siguiente operación en los renglones sería dividir el renglón 2 entre menos 3.
Entonces diríamos menos 1/3 del renglón 2 para que me dé un renglón 2. Entonces, de aquí nos va a quedar 1, 1, 2, y al dividir entre menos 1/3 nos va a dar 1 y 1. Aquí la siguiente operación sería, ahora vamos al revés, menos el renglón 2 más el renglón 1, menos el renglón 2 más el renglón 1, para tener un nuevo renglón 1. Y entonces esa operación nos lleva, escribimos por acá, dice ahora 0 y 1, estos ya no se alteran. Entonces tendríamos menos 1, menos 1 más 1, 0. Entonces tendremos 0 acá. Y tendríamos aquí menos 1, que es el renglón 2, menos 1 más 2 nos va a dar 1. Entonces tendremos aquí 1. Y como vemos, la primera regla, esto nos lleva a que aquí tendríamos A y aquí tendríamos E. Entonces A es igual a 1 y C es igual a 1. Bien. Y la otra, perdón, la otra ecuación la vamos a hacer a la antigüedad. Entonces vamos a despejar de esta ecuación vamos a despejar B. Entonces vamos a escribir que B es igual a menos 3 menos D. Y de la otra ecuación despejamos también B. De la otra ecuación despejamos B. Y de esa ecuación nosotros vemos que B es igual a 1 menos D sobre 4. Por lo tanto, como B es igual a B, igualamos menos 3 menos D es igual a 1 menos D sobre 4. Entonces, al multiplicar 4 por menos 3, menos 12, y menos D por 4, menos 4D, y esto va a ser igual a 1 menos D. Y entonces tendríamos que, al pasar menos 12 menos 1, menos 12 menos 1, va a ser igual a menos D más 4D. Y entonces tendríamos menos 13 va a ser igual a 3D. Por lo tanto, D va a ser igual a menos 13 tercios. Y como ya tenemos el valor de D, podemos entonces encontrar el otro valor de cualquiera de nuestras relaciones de igualdad, de cualquiera de estas expresiones, encontramos el valor de B. Entonces vamos a escribir que B va a ser igual a menos 3 menos D, pero D es igual a menos 13 tercios. Y entonces B va a ser igual a, si multiplicamos, tendríamos 3 por menos 3, menos 9. Menos 9 tercios más 13 tercios nos va a dar 4 tercios. Entonces B son 4 tercios. Ya tenemos nuestros valores de, entonces los sustituimos en las fracciones parciales. Entonces borramos lo que teníamos escrito por acá y sustituimos los valores que encontramos con todo el procedimiento de las transformaciones.
de las fracciones parciales. Hicimos un método con fracciones, métodos de álgebra lineal, y el otro método lo hicimos como nos enseñaron en la secundaria con el de igualación. Bien, entonces ya sabemos cuáles son los valores, entonces vamos a sustituir. Dice ahora esta fracción ya la descompusimos en la suma de sus fracciones parciales. Por lo tanto, vamos a escribir nuestra transformada. Debe ser la transformada inversa de A, pero A es 1, entonces tendríamos 1 por S, y B son 4 tercios, entonces más 4 tercios, que está sobre S cuadrada más 1, más C, y C vale 1, entonces también tendremos S más D, y D son menos 13 tercios, menos 13 tercios D. Y esto está sobre S cuadrada más 4. Si desglosamos esa transformación, entonces tendremos la transformada inversa de S sobre S cuadrada más 1. Entonces aquí tendríamos S sobre S cuadrada más 1 más 4 tercios. Sacamos los 4 tercios, transformada inversa de 1 sobre S cuadrada más 1. Borramos nuestros recordatorios para tener espacio en la pizarra. Y hacemos la misma separación. Recuerden que como ilustración lo estamos separando, pero podríamos ya hacerlo cuasi directo. Entonces tendríamos más la transformada inversa de S sobre S cuadrada más 4 menos la transformada inversa menos 13 tercios menos 13 tercios de la transformada inversa de 1 sobre S cuadrada más 4. Y ahora sí diríamos que tenemos S sobre S cuadrada más 1, la transformada inversa de S sobre S cuadrada más 1 va a ser el coseno de t. Entonces tendríamos aquí el coseno de t. Y en la otra transformada, 4 tercios y 1 sobre S cuadrada más 1 va a ser el seno. Entonces tendríamos aquí más 4 tercios del seno de t. Pasamos a la otra transformada, S sobre S cuadrada más 4. Entonces aquí tenemos el coseno de 2t. Entonces tendríamos más coseno de 2t. Y en la otra transformada, aquí sí tendríamos menos 13 tercios, pero observemos que nos falta acá, que sería 2. Entonces tendríamos que completar con 2 al multiplicar por un 2. Tendríamos que multiplicar aquí adentro por un 2. Y por lo tanto tendríamos que dividir afuera también con un 2. Y entonces ya tenemos completada nuestra transformada. Y entonces, de acuerdo a ese completamiento que hicimos, tenemos más es menos 13 y 3 por 2 son 6. Entonces tendríamos 13 sextos. Y ahora sí podemos escribir que es el seno de 2t.
Y entonces esta es nuestra transformada inversa, donde aplicamos el concepto de las fracciones parciales caso de los factores cuadráticos. Bien, espero que haya quedado comprendido el proceso de las fracciones parciales. Les vuelvo a recordar, hay que realizar mucha práctica y esto es lo que más vamos a aplicar cuando resolvamos las ecuaciones diferenciales mediante la transformación de Laplace.